Muy buenas noches. Sigue la crisis en la Corte Constitucional, la peor de toda su historia. El expresidente César Gaviria y su consejero presidencial de entonces, el doctor Manuel José Cepeda, actual presidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, fueron los dos hombres que provocaron la aprobación por parte de la constituyente de la Corte Constitucional. Doctor Manuel José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué piensa usted de la crisis que había en la Corte que usted contribuyó a crear? La situación sin duda es muy triste. Yo creo que la mayoría de los colombianos sentimos que una institución que ha merecido todo el respeto y la admiración en el país y en el exterior está sufriendo una crisis, como usted lo dice, pero yo tengo la convicción de que hay que separar entre unas situaciones individuales que deben ser esclarecidas a la mayor brevedad y la institución como tal, que creo debe ser rodeada, apoyada, porque ha sido una institución que ha protegido a todos los colombianos en sus derechos y que ha mantenido la Constitución del 91 funcionando para que sea realidad. Para recordar la historia de la Corte Constitucional, ¿qué grandes tutelas evoca usted en este momento, hechas por la Corte? Ha habido muchísimas. Yo resaltaría, por ejemplo, las tutelas que han protegido a los débiles en general. La Corte ha protegido a los desplazados, ha protegido el acceso de los pobres a la salud, al exigir que los planes de beneficios, el POS para los pobres, no sea la mitad del POS para los que sí tienen capacidad contributiva. Ha protegido también a las madres cabeza de familia, a los discapacitados. Todo eso se ha hecho por vía de tutela y por eso creo que hay que recordar esa tradición importante que enorgullece a Colombia. La crisis actual, doctor Cepeda, colocaría un poco en riesgo la tutela. Yo creo que no. Yo creo que los colombianos pueden distinguir entre un evento aislado, que como digo debe ser esclarecido, y la institución como tal. Y ya se han decidido en el país cerca de 5 millones de tutelas desde que la tutela fue creada en 1991. Digamos, por lo menos 2 colombianos han sido protegidos, ya vamos en 10 millones de colombianos protegidos por la acción de tutela. Eso es impresionante, es una cifra enorme. Ahora mire, doctor Cepeda, una de las cosas que acaba de aprobar la Corte Constitucional para salir de la crisis es la de hacer pública la selección de tutelas. ¿Qué opina usted del sistema? Me parece una muy buena decisión de la Corte Constitucional, porque creo que en este momento hay que pensar en reformas, pero reformas para avanzar en transparencia, en independencia, en imparcialidad. Creo que lo que la Corte hizo refleja lo que sucede en algunos países que también tienen un sistema de selección con discrecionalidad. Quizás incluso ha ido más lejos, pero en algunos países, una vez que se ha hecho la selección, se hace público lo que va a decidir la Corte. El trabajo, la agenda de la Corte se hace pública. Aquí la Corte Constitucional fue más lejos, porque dijo, inclusive voy a abrir para que la ciudadanía, los medios de comunicación puedan ver cómo se hace la selección de las tutelas. Y quede claro que se hace en interés público y en interés de protección de los derechos de las personas. ¿Usted cree, doctor Manuel José, que en estos años de existencia de la Corte Constitucional y sobre todo de la Comisión de Selección de Tutelas, pudo haber ocurrido algo irregular como lo que se pretendió ahora? Irregular es fuerte. Yo creo que sí ha habido problemas y sí ha habido de alguna manera inquietudes sobre cómo funciona la selección. Y la Corte Constitucional pues, es una institución tan importante en el país. Como la mujer del César, no solo debe ser impoluta, sino que debe parecerlo. Y entonces esta transparencia
disipa cualquier duda, cualquier interrogante en adelante. El de hacerla pública. El de hacerlo público. Y además la Corte decidió hoy, doctor Cepeda, aumentar los integrantes, digamos, del proceso de selección, que ya no solo serán 2 magistrados de la Corte, sino un delegado de la Procuraduría y un delegado de la Defensoría del Pueblo, o el defensor. Yo creo que eso forma parte de darle transparencia al proceso. Que quede claro que 2 organismos del Ministerio Público que tienen funciones de control y de protección de los derechos van a estar vigilantes para ver cómo se hace el proceso. Pero me encanta que se haya ido más allá. No basta que una institución sea observada por otra. Creo que la transparencia debe llegar, como la Corte lo decidió, a que los ciudadanos puedan estar presentes y observar cómo es el proceso, y los medios de comunicación también estén presentes para ver cómo se hace con total transparencia la selección de las tutelas. Mire, doctor Manuel José, la Corte Constitucional pidió hoy la renuncia del magistrado Jorge Pretel. 8 votos a favor, no estuvo el doctor Pretel presente. 2 de los votantes pidió que su renuncia fuera definitiva y para siempre. 6 pidieron que fuera temporal mientras se aclara todo. ¿Usted cree que el magistrado Pretel debe renunciar inmediatamente después del comercial? La renuncia del magistrado Pretel la pidió la Corte Constitucional, la pidió el ministro del Interior, la pidió ayer el ministro de Justicia, la avaló el presidente de la República. ¿Usted qué opina? Yo respeto mucho las voces institucionales que así lo piden, pero creo que lo que más debemos hacer en este momento es permitir que la Corte Constitucional surta un proceso con total autonomía, con total independencia y con total imparcialidad. Y creo que el proceso lo está surtiendo la misma Corte bien. Ha tratado de hacer un esfuerzo de transparencia. Creo que la Corte está trabajando ahora más unida para que no haya grupos, para que no haya divisiones. Y creo que lo que debemos hacer es respetar ese proceso. Es decir, doctor Cepeda, ¿coincide usted con los 6 magistrados, que son mayoría en la Corte, que votaron en favor de que su retiro sea temporal mientras avanza el proceso? Pues yo, como ex magistrado de la Corte, no quisiera interferir en las decisiones que la Corte está tomando. Es un proceso muy difícil, porque mire que de un lado tenemos a unos magistrados que quieren claramente decir: nosotros pensamos esto. Y de otro lado tenemos unos magistrados que dicen: hay que permitir que haya una situación de defensa. Yo prefiero no perturbar esos procesos internos en la Corte. Respeto que haya voces institucionales, pero creo que en este momento lo que hay que hacer es darle un espacio, un respiro a la Corte para que siga tomando las decisiones de transparencia que ha venido tomando. Pero también, en su opinión, doctor Manuel José, se debería también por parte de la Corte darle un espacio, un respiro al doctor Pretel para que se defienda. Toda persona tiene derecho a defenderse. Ese es un derecho constitucional. De tal manera que, por supuesto, el doctor Pretel tiene derecho a defenderse, como también tuvo derecho el doctor Mauricio González a presentar la denuncia que presentó. Lo que creo es que esto no se debe volver una discusión entre bandos, sino que hay que permitir que la institución como tal tome la iniciativa, como ya lo hizo hoy, estableciendo la transparencia en la selección de las tutelas, y mejor rodear a la Corte como institución. Por supuesto, el tema de la renuncia es una decisión individual del doctor Pretel, es una decisión que le corresponde a él. ¿Hasta dónde cree usted, doctor Cepeda, que
la decisión de la Corte tomada hoy de hacer pública la selección de tutelas va a permitir salvar la crisis? Yo creo que ayuda, pero lo fundamental va a ser cómo se hace ese proceso en público. Yo creo que el proceso debe ser totalmente transparente. Las personas deben poder ver cómo es que se delibera para seleccionar una tutela y cuáles son las razones de interés público o de protección de los derechos que los magistrados dan en ese proceso. Y eso va a exigir una preparación mucho más cuidadosa del proceso de selección. Pero creo que con calma va a ser necesario pensar en unas reformas adicionales hacia el futuro. ¿A la Corte? No, yo creo que unas reformas a la justicia para que la carga de acceso a la justicia, de protección de los derechos, no recaiga solo sobre la tutela, sino que a los mecanismos diferentes a la tutela funcionen mejor, funcionen más rápido, porque claramente, por así decirlo, la tutela va a terminar siendo víctima de su propio éxito, porque es el camino más ágil, más eficaz, más protector, y por lo tanto todos quieren seguir esa autopista despejada y rápida y protectora. Y eso obviamente congestiona, crea una carga enorme sobre la Corte. La sala de selección hoy decide más o menos sobre 50.000 tutelas por mes. 2 magistrados con un equipo tratando de analizar cuál de las 50.000 tutelas de ese mes merece ser seleccionada. O sea, la carga que está cayendo sobre la Corte es enorme. ¿Por qué? Porque los demás procedimientos judiciales no están funcionando con la eficacia que se requiere. El doctor Rodrigo Escobar Gil fue compañero suyo en la Corte Constitucional. ¿Considera imperdonable su actual actuación? Pues yo no soy juez. En este momento disfruto de ser ciudadano y por lo tanto no quiero emitir un juicio sobre alguien que fue magistrado cuando yo lo fui. Creo que él tiene pleno derecho a defenderse y que la opinión pública también tiene derecho a ver los resultados de cualquier investigación que se adelante. La pregunta a nuestros televidentes al final de esta entrevista, doctor Manuel José, es: ¿ustedes creen que el retiro del doctor Jorge Pretel de la Corte Constitucional debe ser temporal o permanente, para siempre? ¿Qué cree usted? Yo creo que esa decisión es quizá la decisión más difícil que va a tener que tomar el doctor Pretel. Y no es claro si la renuncia va a ayudar a que él ejerza su derecho de defensa o si la renuncia lo va a perjudicar. Entonces yo quiero manifestar que la opinión pública, por supuesto, puede fijar su posición libremente, pero entiendo la situación, la encrucijada en que se encuentra el doctor Pretel en este momento y por eso no quiero emitir ningún juicio ni presión alguna sobre él. Doctor Cepeda, muchas gracias. La pregunta para nuestros televidentes: ¿ustedes creen que el retiro del doctor Pretel, si están de acuerdo con eso, debe ser temporal, mientras organiza su defensa, la hace, o permanente, para siempre? Respuestas al final de la emisión. Vienen las noticias del día, porque comienza la emisión central de CM.